Aparece algo extraño y la mente intenta nombrarlo de inmediato. No importa si se entiende rápidamente, alcanza con ubicarlo dentro de algo conocido. Esa rapidez no surge por curiosidad, surge por incomodidad. Porque mientras algo no tiene forma clara, produce una sensación difícil de mantener. Entonces se clasifica rápido, aunque la explicación sea pobre, y en ese movimiento se pierde algo importante: la posibilidad de observar sin necesidad de cerrar sentido demasiado rápido. Hay un momento incómodo cuando algo no encaja en ninguna idea previa. La mente queda en pausa, buscando referencias que no aparecen. Y ese vacío dura muy poco porque se llena rápido con cualquier interpretación disponible. No necesariamente la más correcta, sino la más tranquilizante. Se prefiere una explicación incompleta antes que admitir que todavía no se entiende. Porque lo desconocido no molesta únicamente por lo que es, sino por la sensación de no tener control sobre ello. Hay una desesperación en explicar todo enseguida, como si dejar una pregunta abierta fuera peligroso. Aparece una necesidad urgente de cerrar el tema, incluso sin suficiente claridad. Y esa prisa no siempre tiene que ver con la inteligencia, muchas veces tiene que ver con ansiedad, porque una respuesta débil da más calma que una duda profunda. El problema es que algunas cosas pierden significado cuando se explican demasiado rápido. No porque sean imposibles de entender, sino porque necesitaban más observación. Se siente raro cuando algo existe pero no se puede definir del todo. Produce una especie de tensión interna, porque lo que no entra en lo conocido parece quedar fuera del orden normal. Y eso incomoda más de lo que suele admitirse. No por el objeto en sí, sino porque obliga a aceptar un límite en la comprensión. Hay cosas que no se dejan traducir fácilmente, y enfrentarse a eso rompe la ilusión de que todo puede tener sentido de inmediato. Nombrar algo genera alivio, aunque el nombre no explique demasiado. Basta con etiquetarlo para sentir que ya se tiene cierta relación con ello. Pero esa calma puede ser engañosa, porque poner palabras no siempre equivale a entender. A veces solo crea una sensación artificial de control, y desde ahí se deja de mirar con atención. Lo desconocido desaparece del lenguaje, pero sigue existiendo debajo de la explicación, solo que ahora parece menos inquietante porque recibió una forma reconocible. La mente organiza constantemente, necesita separar, identificar, relacionar. No hacerlo genera ruido, por eso lo desconocido se percibe como una interrupción, algo que altera el orden interno desde donde normalmente se interpreta la realidad, y cuando ese orden falla, aparece incomodidad. No siempre miedo evidente, muchas veces algo más sutil. Una sensación de desorientación, como si faltara una pieza importante. Entonces se intenta restaurar rápidamente la estabilidad, incluso inventando certezas donde todavía no las hay. Hay preguntas que no producen curiosidad, producen resistencia, no porque sean inútiles, sino porque desarman explicaciones cómodas. Obligan a reconocer que ciertas cosas quizás no se entienden tanto como parecía. Y eso toca algo sensible, porque muchas veces la seguridad personal está construida sobre ideas que nunca fueron revisadas demasiado. Entonces, cuando aparece algo difícil de explicar, no solo se cuestiona el tema, también se tambalea la sensación de tener claridad sobre el mundo. Muchas interpretaciones nacen desde referencias antiguas. Se intenta entender lo nuevo usando estructuras construidas hace años. Y aunque eso ayude a orientarse, también limita, porque no todo puede leerse desde experiencias anteriores. Hay situaciones que exigen otra mirada, pero cambiar la forma de interpretar cuesta. Significa admitir que ciertas conclusiones quizás quedaron pequeñas. Entonces se insiste en explicaciones conocidas, aunque ya no alcancen para describir lo que realmente está pasando. No saber qué decir genera más tensión de lo que parece.
Por eso, cuando algo desconcierta, aparece la necesidad de hablar rápido sobre ello. Se llenan espacios con teorías, opiniones o definiciones improvisadas. Cualquier cosa sirve si evita el silencio, porque el silencio deja expuesta la falta de respuestas. Y esa exposición incomoda. Parece debilidad, sin embargo, muchas veces observar sin concluir demasiado pronto permite entender mejor. Solo que mantener esa pausa necesita una calma que no siempre está disponible. Hay un punto donde la mente deja de explorar y empieza a defenderse. Pasa cuando una idea amenaza demasiado las certezas propias. Entonces ya no se busca entender, se busca proteger la estructura interna. Y desde ahí aparecen respuestas automáticas. Negación, burla, rechazo inmediato. No siempre porque la idea sea absurda, sino porque produce una sensación difícil de procesar. Lo desconocido no solo desafía conocimientos, también desafía identidades construidas alrededor de esos conocimientos. La tranquilidad depende de sentir que el mundo tiene lógica comprensible, que las cosas pueden anticiparse, pero cuando aparece algo que no encaja, esa sensación se debilita. Y eso genera una reacción profunda, porque si no todo puede explicarse fácilmente, entonces el control parece menos sólido de lo que se esperaba. Ahí nace cierta incomodidad, no tanto por lo desconocido en sí, sino por lo que revela sobre los límites del entendimiento propio. Hay explicaciones que sobreviven no porque sean precisas, sino porque tranquilizan. Se mantienen durante años simplemente porque ofrecen estabilidad. Y cuando algo nuevo las contradice, la reacción suele ser defensiva. No se analiza primero, se rechaza primero. Porque abandonar una idea conocida implica atravesar incertidumbre otra vez. Y ese proceso no se siente bien. Por eso muchas veces se elige conservar una explicación limitada antes que entrar nuevamente en un territorio donde todavía no existe respuestas claras. Lo desconocido muestra algo interesante. Cuánto queda fuera de la percepción habitual. Hay más cosas ocurriendo de las que normalmente se conocen, pero solo algunas entran en atención consciente. El resto queda filtrado por costumbre, lenguaje y expectativas previas. Entonces, cuando aparece algo que rompe esos filtros, parece raro, aunque quizás siempre estuvo ahí. No necesariamente oculto, sino ignorado. Y esa posibilidad resulta incómoda, porque sugiere que la realidad observada podría ser apenas una parte de algo más amplio. Se nota enseguida, frente a algo difícil de explicar, se reacciona antes de observar realmente. Se forman conclusiones rápidas para recuperar estabilidad y cuanto más extraña parece una situación, más rápido aparece esa necesidad. Porque quedarse demasiado tiempo sin respuesta genera desgaste mental. Entonces se toman atajos. Se simplifica, se exagera o se niega, todo con tal de recuperar sensación de orden, aunque ese orden esté construido sobre interpretaciones débiles o incompletas. No todo lo desconocido debe resolverse rápido. A veces alcanza con reconocer que todavía no existe suficiente claridad, pero esa postura cuesta porque culturalmente se espera tener respuestas rápidas para todo. Admitir incertidumbre parece falta de capacidad. Entonces se responde incluso cuando no se entiende del todo. Y esa costumbre aleja de algo importante, la observación honesta. Hay cosas que necesitan tiempo antes de adquirir sentido. Forzarlas demasiado pronto suele producir explicaciones superficiales. Cada persona vive dentro de un mapa mental construido lentamente. Ahí se organizan ideas, certezas y formas de interpretar la realidad. El problema aparece cuando algo queda fuera de ese mapa, porque entonces no se sabe dónde ubicarlo, y lo que no tiene ubicación genera tensión. Por eso muchas veces se intenta deformar lo desconocido hasta hacerlo encajar.
aunque en ese proceso se pierda precisión. Resulta difícil aceptar que quizás el mapa necesite ampliarse, no solo corregirse. Hay una incomodidad particular en no saber qué pensar, no qué hacer, qué pensar, porque la mente necesita cierta continuidad para sentirse estable. Y cuando algo rompe esa continuidad, aparece una sensación parecida al desequilibrio. Entonces surge la urgencia de recuperar coherencia interna. El problema es que algunas experiencias no encajan rápido. Exigen permanecer un tiempo en incertidumbre. Y aunque eso resulte incómodo, también es donde aparecen observaciones más profundas y menos automáticas. Al final, lo desconocido no siempre amenaza. Muchas veces simplemente recuerda algo evidente. La comprensión humana tiene límites. Y reconocer eso no reduce el pensamiento, lo vuelve más atento. Porque cuando desaparece la obsesión por explicar todo enseguida, aparece otra forma de mirar, más abierta, menos automática. No convierte el misterio en respuesta inmediata, pero sí evita cerrar preguntas antes de tiempo. Y desde ahí lo desconocido deja de verse como un error y empieza a sentirse como parte natural de la experiencia humana.